Bueno, entonces habíamos quedado en la dimensión 6, o en la dimensión 7 que tiene que ver con el control. Como lo habíamos siempre visto, el control interno, entonces hace parte de una fórmula, digámoslo así, que fue el constituyente del 91, que fue diferenciar o dividir el control interno del control externo para que fueran las mismas entidades públicas las que controlaran su propia gestión y que fuera la Contraloría General de la República y las Contralorías Territoriales quienes luego vinieran a hacer el ejercicio de evaluación de esa gestión que hacen las instituciones del Estado. Entonces, ese control interno, decíamos que con la ley 87 del 93, pues se empieza a ver como un sistema y que ese sistema implica que a la medida que nosotros tengamos planes, procedimientos, y así lo define la ley 87 del 93, cada uno de sus elementos, controles, eh, pues políticas, pues obviamente a la medida que nosotros tenemos este tipo de elementos propios del concepto de administración, de planeo, organizo, dirijo y controlo, eh, bien establecidos, pues se va a lograr que se cumplan los objetivos de la entidad y que al cumplirse se cumpla como se espera de acuerdo a la Constitución y la ley. En ese marco de ese sistema de control interno habíamos dicho que evolucionó luego a la existencia de un modelo estándar de control interno, es decir, un modelo que permite bajo un proceso de isomorfismo lograr que todas las entidades del Estado aplicaran el control interno de la misma manera. El MESE como tal en el momento está estructurado a través de unos componentes que son lógicos, es decir, desde, imagínese usted que requiere tener bajo control algo que administra, pues lógicamente eso requiere un ambiente de control, es decir, sería muy difícil eh, que cuando, o se hace muy difícil cuando el control se mira por el controlado como su enemigo, como algo ajeno a él. Eso implica que obviamente si hay un ambiente de control a través de todo un direccionamiento, a través de toda una concepción, a través de todo un marco regulatorio, pues nosotros vamos a tener una posibilidad de realizar el control como parte de la rutina administrativa y del hacer administrativo público. Segundo, otro componente es la evaluación del riesgo. Todas las actividades que hace el ser humano implican riesgos. En este caso estamos hablando de riesgos físicos, de riesgos administrativos, de riesgos fiscales, de riesgos de corrupción, que se van a presentar durante todo el hacer administrativo público y para el cual nosotros obviamente entonces tenemos que plantear controles y viene el otro componente, actividades de control frente a la administración de riesgos para evitar que los riesgos se conviertan en eventos, pues obviamente tenemos que tener actividades de control. Y un cuarto componente que siempre va a estar en todos los procesos administrativos es información y comunicación y por último actividades de monitoreo, porque obviamente si estamos hablando de control, pues se requiere hacer necesariamente seguimiento, monitoreo y evaluación. Esos componentes se desarrollan desde una directriz. Esa directriz es una línea estratégica que obviamente le corresponde a la alta dirección de la administración. Y luego de esa directriz va a haber entonces una primera línea de defensa. En la forma como está estructurado actualmente el MESI, hablamos de tres líneas de defensa. ¿Cuál es la primera línea de defensa? La que realiza cada uno de nosotros, cada servidor público, al momento de aplicar los controles
controles al momento de hacer su hacer administrativo sujeto a una política de integridad, a unos valores y a unos principios y sujeto a la ley, estamos aplicando la primera línea de defensa. La segunda línea de defensa ya tiene que ver entonces con la gerencia operativa y por último, la tercera línea de defensa, pues ya tiene que ver entonces con el hacer propio de la Oficina de Control Interno, que hoy se elige en la mitad del periodo de la administración para que logre mayor independencia al momento de hacer casualmente su valoración y su evaluación desde esa tercera línea de defensa. Entonces nos dice la presentación del MESI cómo operan esas líneas de defensa y evidentemente nos habla entonces de la línea estratégica y nos dice que está al cargo de la alta dirección y del Comité Interinstitucional de Coordinación de Control Interno. Este nivel analiza los riesgos y las amenazas institucionales para cumplir con los planes estratégicos. Tienen toda la responsabilidad de definir cuál va a ser ese marco general para la gestión del riesgo. Entonces, entre otras, va a dictar la política de administración del riesgo y va a implementar desde esa línea estratégica, va a dar el lineamiento que permita garantía del cumplimiento de lo que ha planeado desde la entidad. Las tres líneas de defensa sí tenemos que ya ubicarlas. La primera, el servidor, la segunda, la gerencia operativa y la alta gerencia, y finalmente la tercera, ocupada por la evaluación independiente. Eso hace que cuando nosotros miremos esas tres líneas de defensa, pues podamos darles un, un- acuñar, digamos, de cierta manera, una funcionalidad que tiene cada una. ¿Cuál sería la funcionalidad de la primera línea de defensa? El autocontrol. El autocontrol es algo necesario en el control interno, a cargo de la primera línea de defensa. La autoevaluación, es decir, evaluar yo mismo cómo estamos controlando la gestión de la entidad, va a estar a cargo de la gerencia operativa y de la alta gerencia. Y la evaluación independiente, como su nombre lo indica, pues va a ser independiente, es la que hace el jefe de control interno. Entonces, por eso esas tres líneas de defensa, así como las podemos ubicar a nivel de la estructura administrativa, también las podemos ubicar a través de ese hacer. ¿Quién se puede autocontrolar? Pues ese es autocontrol, es mi propio control. Autoevaluar. ¿Quién se puede autoevaluar? Pues el que va a evaluar la gestión o al que más le conviene evaluar la gestión, el cumplimiento de los controles, el cumplimiento de los objetivos, el cumplimiento de las metas, pues va a ser casualmente la gerencia operativa y la alta gerencia. Y la evaluación independiente, pues obviamente es una mirada más objetiva, más estructural, más holística de cómo allí se está haciendo. Entonces, cuando hablamos de la primera línea de defensa, estamos hablando de los controles que aplican los líderes de proceso y sus equipos. La gestión operacional se encarga del mantenimiento efectivo de controles internos. ¿Dónde están establecidos controles internos? Pues generalmente están en nuestros mismos procedimientos, eh, están en los manuales, en los matrices de gestión del riesgo. Ejecutar procedimientos de riesgo y el control sobre la base del día a día. La gestión operacional identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos. Identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos. La línea de defensa, esa primera línea de defensa donde estamos ubicados cada uno de nosotros con nuestros líderes de proceso y sus equipos. La segunda línea de defensa, entonces allí ya ubicaríamos a la media y la alta gerencia, jefes de planeación o quien haga sus veces, coordinadores de equipo de trabajo, comité
riesgos, comité de contratación, áreas financieras, de tecnología de la información y comunicación, entre otros, que genera información para el aseguramiento de la operación. Esa segunda línea de defensa asegura que los controles y los procesos de gestión del riesgo que está aplicando esta primera línea de defensa funcionen correctamente. Supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaz. Entonces, cuando nos hablan en alguna pregunta sobre quién asegura que los controles y procesos de gestión del riesgo sean apropiados y funcionen correctamente, supervisando la implementación de prácticas de gestión de riesgo que sean eficaz, es la segunda línea de defensa, ¿sí? Mientras que en la primera línea lo que hacemos es la gestión operacional, identificando, evaluando, controlando y mitigando los riesgos propios de nuestros procesos, procedimientos y que ofrece el cumplimiento de nuestras metas. La tercera línea de defensa, como les decía entonces, allí ubicamos al jefe de control interno, a la oficina de control interno, a la auditoría interna o quien haga sus veces. ¿Cuál es la función de la auditoría interna a través de un enfoque basado en el riesgo? Proporcionar aseguramiento objetivo e independiente sobre la eficacia del gobierno. Gestión de riesgos y control interno a la alta dirección de la entidad, incluidas las maneras en que funciona la primera y segunda línea de defensa, es decir, la oficina de control interno, a través de auditorías internas, generalmente, va a revisar y nos va a asegurar desde una mirada independiente la eficacia con que estamos cumpliendo las metas, la gestión de riesgos, el control interno a la alta dirección de la entidad, incluidas las maneras en que funciona la primera y segunda línea de defensa. Entonces, cuando nosotros miramos la dimensión de control interno, pues allí encontramos una sola política, que es la política de control interno. Cuando nosotros miramos entonces cómo funciona ese control interno funciona a través de unos componentes. ¿Y cuáles son los componentes que habíamos dicho que son los componentes del MESI? Ambiente de control. Luego estaría evaluación del riesgo, luego las actividades de control, información y comunicación, monitoreo y supervisión. Todos esos componentes se realizan a través de unas líneas de defensa que funcionan de manera transversal para los 5 componentes. Es decir, yo no puedo ubicar a la línea de defensa 1 únicamente en ambiente de control o en evaluación de riesgo. No, son transversales. Ya sabemos qué hace cada una de las líneas estratégicas. Vamos a mirar en la política de control interno el componente ambiente de control. ¿Qué busca este componente ambiente de control? Primero que todo, asegurar un ambiente de control, fortalecer ese ambiente de control, gestión del talento humano estratégica alineada con los objetivos de la entidad. Entonces, componente de ambiente de control tiene unos objetivos que son demostrar compromiso con la integridad y principios del servicio público. ¿Dónde debe identificar el compromiso y la integridad de los servicios del servicio público? Pues en cada uno de los servidores públicos. Alta dirección establece niveles de autoridad y responsabilidad para la consecución de los objetivos. Lo hemos visto y lo hemos dicho siempre, cuando trabajamos en enfoque basado en procesos, es necesario que se conozca dónde tenemos autoridad y dónde tenemos responsabilidad, tanto en los procesos y procedimientos como en el cumplimiento de los objetivos. Fortalecer el ambiente de control. Eso se logra ¿cómo? Asegurando una estructura organizacional, asegurando una adecuada gestión del talento humano. Obviamente, fortalecemos el control a la medida que
esa especialidad y esos grados de jerarquía que se dan en las estructuras de las entidades, pues sean funcionales y están dirigidas a asegurar que todo se hace bajo estricto control. Y la tercera, gestión del talento humano estratégica alineada con los objetivos de la entidad. Entonces, en el componente ambiente de control, igualmente que se debe tener claro que si hacemos una gestión del talento humano alineada con los objetivos de la entidad, pues obviamente vamos a cumplir más fácilmente los objetivos que nos hemos trazado. Si no tenemos la gestión del talento humano alineada con los objetivos que perseguimos, pues obviamente va a ser muy difícil lograr los objetivos que nos hemos propuesto. Y recuerden que el fin último del control interno es que la entidad logre sus objetivos y lo haga de acuerdo a la Constitución y la ley. Ahora, el otro componente es evaluación del riesgo. Asegurar la gestión en la entidad del riesgo en la entidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de la administración de la gestión, tenemos que entender que toda acción del ser humano implica riesgos. Esos riesgos, al materializarse en eventos, pues van a generar un impacto y ese impacto puede ser desde leve hasta catastrófico, ¿sí? Esos riesgos igualmente tienen unos niveles de probabilidad, de frecuencia, de que se den, que se materialicen. Algunos riesgos son totalmente improbables y algunos riesgos son altamente probables. Todo depende del riesgo que estemos hablando, de la capacidad administrativa que tengamos y del entorno. Ahora, asegurar la gestión del riesgo en la entidad implica primero establecer la política institucional de riesgos. Entonces, por ejemplo, ahí podemos ir mirando por qué les decía que estas líneas estratégicas y estas líneas de defensa son transversales. ¿Quién establece la política institucional de riesgo? Pues la alta dirección, la alta dirección. Eso es una labor de de la segunda línea de defensa y o de ese alineamiento estratégico. Establecer mecanismos para identificar y analizar cambios significativos del entorno. Entonces, una entidad debe en la administración de riesgos tener establecido los mecanismos con que va a identificar y analizar los cambios significativos que vaya sufriendo el entorno, tanto el entorno interno como externo. Y allí eso le va a permitir analizar sus riesgos significativos que pueden afectar el logro de los objetivos. Eso a nivel de todos los riesgos que pueda sufrir en la administración. Dentro de esos riesgos pueden darse en riesgos del abuso de poder para beneficiar a unas personas directamente o a terceros. Y entonces el artículo 73 de la ley 1474 de 2011 pues ordenó que necesariamente hubiera que administrarse en los riesgos de corrupción y que esos riesgos de corrupción obviamente quedan identificados en nuestro plan anticorrupción que hacemos cada año. Entonces, asegurar la gestión del riesgo en la entidad no es solamente el riesgo administrativo, sino el riesgo también fiscal y del riesgo de corrupción. El otro componente son las actividades ya de control. Eso implica diseñar y llevar a cabo actividades de control del riesgo, fortalecer la gestión del riesgo. Cuando diseñamos y llevamos a cabo actividades de control de riesgo, entonces aquí ya no estamos hablando de la planeación de la política de riesgo, sino de la implementación ya de controles que van a evitar que se materialicen esos riesgos. Esos riesgos también hay que implementar controles en materia de el caso de las tecnologías de la información y la comunicación, que tienen unos riesgos muy particulares, ¿no es cierto? A hackeo, a la pérdida de información, etcétera, etcétera. Implementar políticas de operación y procedimiento. Entonces, cuando estamos hablando de actividades de control, como les decía, cuando veíamos el enfoque basado en procesos, eh, les decía a ustedes que era muy importante que siempre vieran tener procesos y procedimientos
ya como una actividad de control. Una de las cosas que nos permite que lo que hacemos se haga de manera controlada es el establecimiento de políticas de operación y de procedimientos. Fortalecer la gestión de riesgo, cómo se fortalece monitoreando la implementación de los lineamientos de riesgo. Y ya cuando hacemos la evaluación, la gestión del riesgo en la entidad e informamos a la alta dirección los resultados de esa evaluación, el riesgo que parte desde la identificación, de la valoración, de la implementación de controles, la administración del riesgo como tal. Entonces, y información y comunicación, que sería ya el cuarto componente, utilizar la información de manera adecuada y comunicarla por los medios en los tiempos oportunos. Eso implica obtener y generar información relevante y de calidad, comunicar internamente la información y comunicarse con los grupos de valor. No olvidemos que estamos haciendo gestión pública y que esa gestión pública se hace en el marco de una democracia participativa y de un Estado social de derecho, y que los mismos postulados, incluso en la misma economía neoliberal, traen los conceptos de accountability y responsibility, y traen los conceptos de capital social como un recurso que hace que necesariamente veamos la necesidad para tener el control de las cosas de estar retroalimentados con las formas de control social que puede hacer la ciudadanía. Monitoreo y supervisión, implementar actividades de monitoreo y supervisión, ya implica aplicar evaluaciones y autoevaluaciones, adelantar auditorías internas de gestión, valorar la efectividad del control interno para generar recomendaciones y acciones de mejoramiento, que es ya una de las tareas propias que va a hacer el jefe de control interno desde la tercera línea de defensa, valorar la efectividad del control interno para generar recomendaciones y acciones de mejoramiento. Igualmente, desde la Oficina de Control Interno y el Jefe de Control Interno se planean y se realizan las auditorías internas de gestión, y entonces vamos a llegar ya a los atributos de calidad que nos permite a tener en cuenta el ejercicio de control interno con criterios de diferenciales de acuerdo a el desarrollo administrativo que hayamos logrado nosotros en nuestro índice de desarrollo institucional y en nuestra evaluación del control interno. Esos atributos de calidad parten de tener por lo menos unos estándares de conducta y de integridad que direccionan el quehacer institucional. Entonces, mire que esa integridad que hablábamos desde la primera dimensión, gestión del talento humano, estándares de conducta y de integridad que direccionan el quehacer institucional. Es la base para que exista un control interno, es decir, una persona que tenga estándares de conducta y de integridad altos, si cada uno de nuestros servidores se da esa condición, obviamente, ya de entrada estamos diciendo que allí va a haber un proceso de control interno. Niveles de autoridad y responsabilidad apropiadas que facilitan la consecución de los objetivos institucionales. Eso es básico y es importante tenerlo diseñado no solamente desde los procedimientos donde se establecen tanto el responsable o líder del procedimiento como quienes tienen responsabilidad y autoridad en cada una de las actividades. Vamos a tener también la posibilidad de tener muy bien la sujeción de niveles de autoridad y responsabilidad apropiadas en nuestro sistema de gestión para garantizar los objetivos institucionales. A medida que logremos eso, pues tenemos un atributo de calidad y control interno. Análisis del entorno institucional que permite la identificación de los riesgos y sus posibles causas. Cómo partimos para hacer un buen análisis de los riesgos. Pues inicialmente se hace todo ese valoración estratégica de análisis del entorno institucional. Allí aplicamos generalmente la utilidad de la matriz BOFA, habilidades, oportunidades, fortalezas o amenazas, y luego de las diferentes cruces de estrategias, donde aprovechando nuestras fortalezas, pues vamos a combatir
nuestras amenazas o aprovechando las oportunidades que nos da el entorno, pues vamos a combatir entonces nuestras debilidades, etcétera, etcétera. Entonces, allí es importante tener claro entonces que es necesario hacer ese análisis de entorno institucional. Las entidades que conocen muy bien su entorno institucional, pues obviamente, tanto interno como externo, pues van a tener una identificación de riesgos más adecuada, más completa y van a administrar las causas raíces de esos riesgos y con ello entonces van a haber menos eventos. Riesgos identificados y gestionados que permiten asegurar el cumplimiento de los objetivos, pues, ya es otro atributo de calidad, tener esos riesgos totalmente identificados, gestionados, para asegurar el cumplimiento de los objetivos. Actividades de control establecidas que permiten mitigar los riesgos a niveles aceptables. Una de las cosas que hacemos con los riesgos es mitigar el riesgo, es decir, eh, si se llegan a dar esos riesgos, lograr que el impacto sea el mínimo, ¿sí? Allí estamos nosotros haciendo una labor de mitigación del riesgo. Información comunicada a nivel interno y externo que facilita la gestión de la entidad. Auditoría interna que genera valor agregado a la entidad. Si hacemos auditorías internas, auditoría interna que asegura la calidad de su proceso auditor, que ya es todavía, digamos, un nivel, digamos, más avanzado, donde vamos no solamente a asegurar que vamos a dar valor agregado a la entidad, sino que esa auditoría interna asegura además la calidad del mismo proceso auditor que se realiza. Tenemos entonces que con el modelo integrado de planeación y gestión, que esperamos mayor confianza, cambio cultural y eficiencia. Ustedes saben que uno de los aportes o condiciones o requisitos del mal llamado o bien llamado modelo neoliberal es casualmente la eficiencia. Es decir, el modelo neoliberal que vuelve a la economía liberal y de cierta manera lo que más reclama es que como los recursos siempre serán escasos, pues logremos hacer más con menos. Y ese es uno de los resultados que se esperan de la buena implementación. El cambio cultural, que es finalmente eh, otro, otro de los resultados esperados, y es que cada uno de nosotros, y el día que lo logremos, vamos a tener que estudiar para estos exámenes, pues que ya hemos adoptado es una cultura donde hemos entendido el modelo integrado de planeación y gestión y lo hemos interiorizado tanto en nuestro quehacer administrativo público que pues finalmente no habría que maciar ni estudiar mucho para este tipo de exámenes. Mayor confianza, resultados ya de buena implementación. Aquí nos dicen que ese resultado pues sí se ha logrado más, cada día ha mejorado, digamos, los niveles de confianza de la ciudadanía en el servicio público. Funciona a través de las 7 dimensiones: talento humano, direccionamiento estratégico y planeación, gestión de valores con resultados, evaluación de los resultados, información y comunicación, gestión de la innovación y conocimiento, y la que vimos hoy, el control interno. Nos dice finalmente esta infografía que el modelo integrado de planeación y gestión es entonces una herramienta que simplifica e integra los sistemas de desarrollo administrativo para hacer los procesos dentro de la entidad más sencillos y eficientes, que consolida en un solo lugar todos los elementos que se requieren para que una organización pública funcione de manera eficiente y transparente, atendiendo la escala de cada ente territorial, es decir, aplicando lo que hoy en el modelo integrado de planeación y gestión llamamos un criterio diferencial. Y nos hacen llamado a que siempre tengamos desde eso criterio que es propio de los sistemas de gestión de calidad, que todo parte de unos requisitos que coloca el cliente. En este caso nos dice que nuestra misión como entidad
identificar las oportunidades de mejora y enfocar nuestro trabajo en satisfacer las necesidades y problemas y garantizar los derechos de todos. Entonces, finalmente, cuando uno ve este tipo de infografías sobre las 7 dimensiones, es decir, este mismo modelo lo coloco aquí de manera lineal, pues yo empiezo a ver y a tener una posibilidad de memorizar más fácil el funcionamiento de este modelo integrado de planeación y gestión. Y dice que para mi PG, que es lo más importante, el talento humano, entonces va a haber necesariamente unas políticas de talento humano, ¿sí? Y luego empieza el planear, hacer, verificar y actuar. Planear me ayuda a dirigir y planear. El hacer, el modelo integrado de planeación me ayuda a ejecutar para llegar a la meta. Verificar me ayuda a ejecutar para llegar a la meta. Información y comunicación me ayuda a aprovechar la información. Y finalmente, gestión del conocimiento e innovación me ayuda a documentar el conocimiento de mi entidad. Finalmente, entonces viene la articulación con la política de gestión interno y con lo que es el MES. Entonces aquí tenemos talento humano. ¿Qué me dice talento humano? Que para mí lo más importante es el talento humano. Direccionamiento estratégico y planeación. Busca entonces ayudarme a dirigir y planear. Me dice que las entidades deben establecer un horizonte a corto y mediano plazo que les permita priorizar sus recursos y focalizar sus procesos de gestión en la consecución de estos resultados. Ayuda a ejecutar para llegar a la meta la gestión de valores para resultados y la evaluación de resultados. Hago, verifico. Gestión con valor para resultados facilita que la gestión de las entidades esté orientada hacia resultados en el marco de la integridad. Para esto pone en marcha los planes de acción e implementación definidos en la dimensión de direccionamiento estratégico y planeación. Este me entregó los planes, ¿sí? Ahora voy a ejecutar los planes y en esa ejecución tengo que verificar, tengo que evaluar. Entonces dice evaluación de resultados. Es importante que las entidades conozcan la manera permanente los avances de su gestión y los logros alcanzados con los recursos disponibles y en los tiempos previstos para generar los efectos deseados para la sociedad. Información y comunicación permite el flujo de información interna y externa. Además, ayuda a que la institución se conecte con su entorno y se facilite la ejecución de las operaciones durante todo el ciclo de gestión. Gestión del conocimiento y la innovación fortalece de forma transversal las demás dimensiones, recopilando los saberes que se producen para el crecimiento y evolución de su organización. Obviamente, todo esto que logramos a través de planear, hacer, verificar y actuar, todo lo que hacemos de la dimensión 2 a la 5 y en la misma gestión del talento humano va a requerir o nos va más bien a proveer una memoria institucional, un conocimiento, un grado de información que vamos a tener que documentar luego y tenemos entonces por último la gestión del conocimiento y la innovación. Es importante entonces que empecemos nosotros a explorar siempre el modelo integrado de planeación y gestión, encontrándole esas lógicas administrativas. Esto es muy difícil que uno se aprenda esto para un examen, digamos, de manera memorística, pero sí es muy posible que nosotros podamos finalmente tener una claridad desde la lógica para responder un examen de mérito de cómo funciona cada una de estas componentes y dimensiones que es lo que nos piden. Ahora, la invitación como siempre es que
además de todos los cursos que puedan hacer, de todos los libros que puedan leer, de todas, es importante que ustedes exploren mucho, mucho, mucho y tómelo como una pausa activa. El sitio de mi PG trae el conocimiento de tal como MIPG. Aquí podemos volver a leer el nacimiento de MIPG. Aquí podemos mirar los objetivos de nuevo del modelo integrado de planeación y gestión. Aquí podemos consultar los principios, cada uno de los principios, la descripción de ese principio y cómo se aplica, en qué dimensión se aplica. Orientación a resultados aplica en el direccionamiento estratégico y planeación, ¿sí? ¿Y cómo se aplica? A través de caracterizar usuarios, de análisis del contexto, planeación estratégica, de analizar la capacidad institucional, de hacer la programación presupuestal. Entonces, cada uno de los principios vamos nosotros a poder mirarlos siempre en el sitio, cada que podamos, y mirar con qué dimensión en qué dimensión se aplica y de qué manera aplica. Igualmente, vamos a poder mirar fuera de los principios ya la parte operativa, cómo opera el modelo integrado de planeación y gestión. Y en el cómo opera el modelo integrado de planeación y gestión, no solo vamos a encontrar de nuevo la descripción de cada una de las dimensiones, los atributos de calidad de la dimensión, dándole clic acá, sino que vamos a poder explorar los lineamientos de la política, de integridad, por ejemplo, la política que toque en esa dimensión, la parte normativa, los criterios diferenciales y ámbitos de aplicación, los líderes de política, en este caso, función pública, la líder de la política de integridad, herramientas e instrumentos técnicos, ¿sí? Entonces, mire, aquí para cada una de las políticas vamos a encontrar la infografía, tanto para la política de integridad, vamos a encontrar su propia infografía y el curso, incluso virtual y ofertas de capacitación, vamos a encontrar nosotros aquí en cómo opera el modelo integrado. Si vamos a mirar en direccionamiento estratégico, igual vamos a encontrar las infografías, vamos a encontrar las cartillas, las herramientas, que es de donde usted tiene que empezar a hacer lecturas para que enriquezca de cierta manera esa capacidad. Pero lo más importante es que usted comprende, siempre vaya haciendo esa abstracción para poder que vaya ubicando ese nuevo conocimiento en sus niveles de memoria. Compañeritos, muchas gracias por la atención.